Abril de 1945. El fin de una era. El Reich de 1000 años, prometido como una eternidad inquebrantable, vivía sus últimos instantes en una agonía dolorosa. Berlín se había convertido no solo en una capital, sino en una herida abierta y sangrante en el corazón de Europa. Una enorme pira funeraria donde ardían los restos del sueño de dominación mundial. El aire estaba espeso de humo, ceniza, hollín y un desesperado clamor humano. Cada impacto de los proyectiles soviéticos sonaba como el golpe de un martillo clavando el último clavo en el ataúd del nazismo. Esta historia la conocemos desde la infancia. Nos la enseñaron en la escuela, la vimos en películas, quedó grabada en la memoria colectiva. Fanatismo, locura, castigo. Pero detrás de la versión oficial existe otra capa, una de la que casi nunca se habla. En lo profundo, a 12 metros bajo la ciudad destrozada, en los pasillos de hormigón del llamado Führerbunker, se desarrollaba la escena final de la tragedia. La versión oficial es conocida al detalle. Hitler se suicida el 30 de abril. Su cuerpo y el de Eva Braun son incinerados. Identificación por prótesis dentales. La familia Goebbels muere el 1 de mayo. Rendición. Nuremberg. Punto final. Fin. Pero la historia no es un bloque sólido, es un mosaico. Y si se observa con más atención, se puede notar que algunas piezas no solo están fuera de lugar, sino que simplemente no están. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. ¿Y si el capítulo más importante de esta historia fue arrancado a propósito? No perdido, no olvidado, sino destruido, quemado, disuelto, enterrado en sótanos de archivos bajo sellos que no se levantan durante décadas. Existe una versión que durante mucho tiempo fue considerada solo un mito conspirativo, que desde el Berlín en llamas no hubo una huida caótica, sino una evacuación cuidadosamente planificada. No de grupos de fanáticos, no de oficiales aislados, sino de un objeto mucho más significativo. Aquello que los dirigentes del Reich llamaban su legado más terrible, más secreto y más importante. Durante años, tales historias fueron calificadas como delirios de marginales. Relatos sobre la base 211 en la Antártida, sobre el último batallón de las SS, sobre submarinos que desaparecían en las aguas del Atlántico Sur con carga desconocida. Todo eso era colocado en la categoría de leyendas. Así es más fácil, así es más cómodo. Y así fue, hasta hace poco. Todo cambió después de una operación digital aparentemente insignificante. La desclasificación masiva de archivos de la CIA bajo la Ley de Libertad de Información. Enormes volúmenes de datos se hicieron accesibles a los investigadores, y un grupo independiente de analistas lanzó un algoritmo de búsqueda con varios parámetros clave. Berlín 1945, evacuación, alto mando, Wunderwaffe. El algoritmo devolvió solo un resultado. Archivo. Discreto, insignificante. Sin un título llamativo. Sin descripción. Solo una designación de código. C14XJ771. Un archivo entre millones de páginas. Una huella allí donde, aparentemente, no debería haber nada. Y precisamente desde él comienza una historia capaz de cambiar nuestra visión de los últimos días del Tercer Reich. Una historia sobre una fuga que no debía ser posible. Y sobre un secreto oculto durante 75 años. Una carpeta polvorienta que había permanecido inmóvil en un estante durante décadas, existía ahora en forma digital. Un conjunto de ceros y unos. Su nombre era breve, seco, y por eso aún más inquietante. Führerflug B4, Final Manifesto, 28 de abril de 1945. El avión del Führer, B4, el último manifiesto de vuelo. Fecha,
28 de abril de 1945. A primera vista, un simple documento capturado. Una hoja escaneada, descolorida, con una marca de agua en forma de águila y una tipografía gótica golpeada en una máquina Olimpia. La meticulosidad alemana se siente en cada línea. La hoja contenía una lista de 6 apellidos, pasajeros del vuelo, y una breve nota al final. Carga: contenedor Chimera 7. Responsabilidad personal: Obergruppenführer Kammler. Durante años, los investigadores debatieron quién pudo haber estado a bordo del último vuelo. Se mencionaba a Martin Bormann, desaparecido en el caos de Berlín, a Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, cuya suerte sigue sin resolverse oficialmente. Y los más audaces sugerían que incluso Hitler pudo haber abandonado la ciudad, dejando un doble para escenificar su muerte. La lista efectivamente incluía altas figuras del régimen, generales de las SS, ayudantes personales, funcionarios del partido. Todo parecía encajar, hasta que la mirada se detenía en el primer nombre. Un nombre que no debía existir entre los vivos. Un hombre que, según archivos, protocolos y testimonios, había muerto 2 años antes de ese vuelo. Ese nombre revierte por completo la versión oficial de los últimos días del Tercer Reich. No solo despierta dudas, explota la imagen histórica establecida. Hoy seguiremos la pista del avión fantasma que despegó del Berlín moribundo, para entender a quién intentaban evacuar y qué era la carga con la designación codificada Quimera 7. Porque esa carga era más valiosa que todas las reservas de oro del Reichsbank, más preciada que las obras de arte, infinitamente más importante que los archivos secretos de la Gestapo. Era más importante incluso que el propio Führer. Lo que estaban evacuando debía convertirse en la llave hacia un arma absoluta. Un arma no para destruir ciudades, sino para influir en la conciencia humana. Y precisamente por eso, la historia del último vuelo sigue clasificada hasta hoy. Por eso los servicios de inteligencia de decenas de países siguen guardando silencio. Frente a nosotros, una imagen estilizada del documento. Un sello rojo, Geheime Reichssache, asunto de Estado secreto. Una lista de nombres. El primero, todavía oculto, difuminado. Para comprender cómo sucedió todo, viajemos al final de abril de 1945. Berlín se ahoga en llamas. El aire es una mezcla acre de hollín, gases de pólvora y el olor de la muerte en descomposición. El ejército rojo ya está en el centro de la ciudad. Las batallas se libran por cada piso, cada sótano. Los aeródromos de Tempelhof y Gatow se habían convertido en paisajes destrozados, cubiertos de cráteres y chatarra. Intentar abandonar la ciudad en avión era suicidio. Incluso Hannah Reich, la piloto personal de Hitler, apenas consiguió entrar en el Berlín sitiado y casi milagrosamente escapar de él. Pero el avión BOET-4 despegó y se llevó consigo a alguien que no debía estar vivo. Pero el avión de Hannah Reich era demasiado pequeño. No podía transportar ni el contenedor pesado, ni a un grupo de altos cargos. Se necesitaba otro plan, audaz, desesperado, al borde de la locura, y ese plan realmente existía. En los documentos llevaba el nombre en clave Operación Serail. La esencia de la operación consistía en utilizar la Charlottenburger Chaussee, una amplia avenida que cruzaba el Parque Tiergarten, como pista de despegue improvisada. Por orden del búnker se talaron árboles, se retiraron farolas y los cráteres de las explosiones fueron rellenados apresuradamente con tierra y escombros. De día, aquel lugar era una trampa mortal, totalmente bajo fuego. Pero de noche, durante unos pocos minutos preciosos, la carretera podía convertirse en un corredor hacia la salvación. Según el archivo C14XJ771, fue desde allí, en la noche del 28 al 29 de abril, 2 días antes de la muerte oficial de Hitler, que debía despegar ese avión. Pero,
¿Cuál? Ni un Junkers de transporte ni un Henkel podían cumplir esa misión. Se necesitaba una máquina de otra clase, un fantasma, un avión invisible de la Luftwaffe. En el documento aparece nombrado como Führerflugzeug B4. Los investigadores inicialmente quedaron bloqueados. En los registros oficiales de la Luftwaffe no existe tal modelo. Era un cifrado. La clave apareció en otro archivo. Los protocolos de interrogatorio de ingenieros de Junkers realizados por la inteligencia estadounidense en 1946. Entre cientos de documentos técnicos surgió el proyecto America Bomber, el gigantesco Junkers 390 de 6 motores. No era solo un avión, era un leviatán aeroespacial adelantado a su tiempo por una década. Según los cálculos, podía volar hasta Nueva York, lanzar bombas y regresar sin repostar. Se construyeron solo 2 prototipos, V1 y V2. El destino del primero es conocido, desmantelado, pero el V2 desapareció. La última mención en los informes de fábrica, febrero de 1945. Después, vacío, silencio, como si el avión se hubiera desvanecido. Pero ahora este fantasma regresa, en el corazón mismo de nuestra investigación. El Ju-390 era enorme. Para despegar necesitaba una pista larga y nivelada. Pero en 1945, Berlín era un montón de ruinas, y los aeródromos, cráteres y cenizas. ¿Cómo podía un gigante así levantarse del suelo en esas condiciones? La respuesta está en los mismos interrogatorios de los ingenieros. Ellos mencionan los aceleradores de pólvora Walter HWK 109-500, módulos reactivos que se montaban bajo las alas y daban al avión un impulso inicial colosal. Tecnología Rato, despegue asistido por cohetes. Según los cálculos, con el tanque parcialmente lleno, solo para llegar a un punto de reabastecimiento o evacuación, el despegue era posible. No seguro, no garantizado, pero posible. Así sucedería. Un gigante de 6 motores, oculto por la noche, acelerando por una avenida destrozada, bajo el fuego de la artillería, entre árboles ardiendo en el Tiergarten, con el contenedor Chimera 7 y 6 personas a bordo. ¿Fantástico? Es fantástico solo hasta que colocas todas las piezas juntas. Ahora la imagen se vuelve mucho más clara. Fecha: la noche del 28 al 29 de abril de 1945. Lugar: una pista de despegue improvisada en pleno corazón del Tiergarten. Avión: el Ju-390 Fantasma, equipado con aceleradores Rato. La imagen se aclara. Queda la pregunta principal: ¿quién estaba a bordo de este arca del Cuarto Reich? ¿Y hacia dónde se dirigían? Volvamos al manifiesto de vuelo y empecemos a leerlo desde el final. Otto Gunche, Sturmbannführer de las SS. Hay de personal de Hitler, su sombra, el hombre que conocía todo sobre su rutina, hábitos y estado físico. Su papel era evidente: asegurar el cargamento y el pasajero clave. Oficialmente, Gunche cayó prisionero de los soviéticos en mayo de 1945. Pero, ¿y si quien cayó en cautiverio fue su doble? En el caos de los últimos días, eso era más fácil de lo que parece. Wilhelm Monge, Brigade Führer de las SS, comandante de la defensa del distrito gubernamental, el hombre que conocía todos los túneles, pasajes y corredores subterráneos bajo Berlín. Él debía conducir a los pasajeros desde el búnker hasta el punto de despegue. Oficialmente, también capturado. Pero su testimonio posterior fue extraño, confuso, contradictorio, como si no ocultara detalles, sino la esencia misma. Dr. Ludwig Stumpfegger, médico personal de Himmler y más tarde de Hitler, especialista en protocolos extremos de mantenimiento vital. Podrían llevarlo no como doctor,
sino como garante de que el pasajero principal llegaría vivo. Oficialmente, muerto durante una huida. El cuerpo fue identificado, pero ¿con qué certeza? Nadie lo sabe. Incluso en este punto la historia oficial empieza a desmoronarse. Los tres supuestamente permanecieron en Berlín, pero sus nombres están en el documento del vuelo de evacuación. Y esto es solo el comienzo. Ahora, el punto más pesado de la lista. Hans Kammler, Obergruppenführer de las SS. Si el mal tuvo un arquitecto, fue él. Un tecnócrata frío, responsable de la construcción de complejos militares subterráneos, fábricas de misiles y centros de investigación. Supervisó V2, casas a reacción M262, el sistema de túneles en Turingia y proyectos que la ciencia oficial prefiere no mencionar. Proyecto La Campana, Die Glocke, Proyecto Cronos. Nombres detrás de experimentos en los límites de la física, la biología y lo que más tarde sería llamado influencia cognitiva. El destino de Kammler es un agujero negro histórico. Hay 9 versiones contradictorias de su muerte, ninguna confirmada. La más plausible fue exfiltrado en secreto a Estados Unidos dentro de la operación Paperclip, donde continuó su trabajo para laboratorios militares estadounidenses. Su nombre en el manifiesto es una explosión. Si Kammler estaba a bordo, no evacuaban personas, evacuaban tecnología. Luego aparece Eva Braun. Todo parece simple. La acompañante íntima de Hitler. Pero la lógica de la misión dice lo contrario. Si el objetivo era evacuar un secreto, llevar a una civil sería absurdo. Su nombre podría ser una tapadera, o su papel, mucho más complejo de lo que solemos creer. Y así llegamos a la primera línea del manifiesto, al nombre que convierte esta evacuación no en el rescate de una élite, no en la fuga de los derrotados, sino en una misión para preservar un nuevo tipo. No un hombre, y no Hitler en el sentido habitual. Esta historia no trata de una huida, trata de trasladar el núcleo de una ideología a otro cuerpo, otro lugar y otro tiempo. Dr. Viktor Kainz, un nombre que no dice nada al lector moderno. En las fuentes abiertas, solo una línea breve y seca en una enciclopedia científica alemana de 1942. Viktor Kainz, neurofisiólogo, investigador de bioacústica y conexiones sinápticas. Murió durante el bombardeo aéreo de Peenemünde el 17 de agosto de 1943. Murió en 1943. Pero su nombre aparece primero en el manifiesto de vuelo del 28 de abril de 1945. ¿Cómo es posible? La única respuesta es, su muerte fue puesta en escena. Fue una operación de cobertura, autorizada al más alto nivel. Todos los documentos, fotografías y registros oficiales fueron destruidos. El científico Viktor Kainz murió, pero apareció otra persona, un jefe sin nombre del Objeto 7, que recibió recursos, personal y libertad de acción ilimitada. Para comprender qué había en el contenedor Quimera 7, debemos entender lo que realmente investigaba Kainz. Y ese camino conduce al corazón más oscuro de la ciencia nazi, los archivos de Ahnenerbe, la organización que, bajo la fachada de Estudio de Herencia Ancestral, ocultaba experimentos humanos, investigaciones sobre la conciencia y el intento de crear un nuevo tipo de ser humano. Y es ahí, en carpetas marcadas Nur für Reichsleitung, solo para la dirección del Reich, donde aparece el proyecto Quimera. Estamos acostumbrados a considerar las V2,
los cazas a reacción, o los intentos de crear la bomba atómica como la cumbre de la ciencia nazi. Pero eso es solo la punta del iceberg. El arma más peligrosa no la desarrollaban físicos, sino biólogos. Hitler y su círculo estaban obsesionados con la idea del control total sobre la conciencia, no mediante la propaganda, no mediante el miedo, sino mediante la reescritura de la personalidad, la intervención directa en la bioquímica del cerebro. Viktor Kainz fue un genio al nivel de Tesla o Einstein, pero desprovisto de cualquier límite ético. A finales de los años 30, publicó trabajos en los que sostenía que la personalidad de una persona, sus convicciones y su memoria son una estructura neuronal ondulatoria estable, una especie de patrón resonante en el cerebro, y que si se impacta el cerebro con una frecuencia resonante suficientemente potente, se puede suprimir la personalidad original, borrarla y crear una nueva. En otras palabras, reescribir a un ser humano, convirtiendo su conciencia en una hoja en blanco. Sus investigaciones fueron clasificadas en 1939 y tras su muerte en 1943, asumió la dirección del proyecto Quimera. Su lugar de trabajo fue el complejo Rize, una ciudad subterránea en Silesia, excavada en la montaña a kilómetros de profundidad. Allí, en la oscuridad de pozos de hormigón, él y su equipo hicieron cosas que incluso hoy suenan a ciencia ficción. En el mismo archivo desclasificado de la CIA, junto con el manifiesto del vuelo B4, había varias hojas, chamuscadas, incompletas, con señales de Eugene. Por la caligrafía, parecían ser páginas del cuaderno de laboratorio de Kainz. En ellas, notas breves, fórmulas, anotaciones sobre protocolos de exposición y una lista de sujetos experimentales. En los márgenes, la misma palabra repetida decenas de veces. Übertragung. Transmisión. Lo que se transmite lo examinaremos en el siguiente bloque. Las anotaciones estaban hechas con letra apresurada y entrecortada y provocan un escalofrío helado. Entrada número 744, 12 de febrero de 1945. Prueba considerada exitosa. Objeto Loto. Mujer, 28 años, enlace del movimiento de resistencia polaco, bajo la acción de un modulador acústico, en la frecuencia portadora de 14.8 Hz, con modulación de amplitud, demuestra un colapso neuronal total. Durante 7 segundos, el electroencefalograma registra la supresión completa de los ritmos alfa y beta. Un estado de tabula rasa. Tras la introducción de una personalidad inducida mediante el resonador sinóptico, el objeto comienza a responder a preguntas en alemán impecable, afirmando ser la doctora Greta Schulz, colaboradora del laboratorio. La memoria de la vida anterior, incluido el idioma natal, queda borrada de forma irreversible. Éxito total. La tecnología de la hoja en blanco funciona. El general Kammler está satisfecho. Está anotado en seco al final. ¿Entienden de qué se tratan? No es hipnosis ni tortura. Es el borrado irreversible de la personalidad mediante hardware con posterior registro de una nueva identidad. Un arma capaz de convertir a un general enemigo en un ejecutor leal de órdenes o transformar a un científico enemigo en colaborador sin un solo disparo. La anotación siguiente, aún más escalofriante. Entrada número 751, 3 de marzo de 1945. Experimento de absorción transdérmica de un complejo mnemónico. A través de la piel, a un soldado británico prisionero llamado Carl le introducen una mezcla proteica que porta una orden codificada en forma de una secuencia de péptidos. La orden se activa mediante una señal acústica externa, una frase clave incrustada en una transmisión de radio corriente. Tras 48 horas, el sujeto, sin ser consciente de su implicación, ejecuta el programa con absoluta precisión. Su propia personalidad no recuerda lo realizado, explicando sus actos con racionalizaciones falsas. La descripción es mesurada, pero la consecuencia es aturdidora. Se pueden crear agentes dormidos que no saben que son agentes,
se pueden implantar en las mentes de grupos enteros ideas que creerán propias. ¿Ahora entienden de qué se trata este maldito dispositivo y su tecnología? ¿Y cuáles son las consecuencias en lo que le pueda llegar a suceder a un mundo completo? Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa publicitaria. Después de esto, ingresaremos en un área más sensible, el programa de pruebas de armas menométicas en América. Esta es la descripción técnica detallada de lo que hoy se llama esteganografía de la conciencia, la creación de asesinos perfectos, saboteadores, infiltrados, la herramienta absolutamente invisible de la guerra secreta. Ahora imaginen el contenido del contenedor Chimera 7 a bordo del Ju-390. No planos, no registros secos, sino un ejemplar operativo del resonador sinóptico, el Herzog, el corazón del proyecto, cepas proteicas selladas como vectores, protocolos de activación y, lo más importante, el cerebro de su creador, el Dr. Victor Keynes. Keynes no era solo un teórico, él era el único que conocía todos los matices de la técnica, todas las claves de las resonancias, las secuencias peptídicas y los parámetros de modulación. En su cabeza residían las respuestas que podían mantener el funcionamiento del sistema y reproducirlo en nuevas condiciones. Si ese cerebro terminó en el contenedor, eso significa que no solo se evacuaban documentos o equipos, se evacuaba la propia fuente del conocimiento, el repositorio de la personalidad que podía desencadenar cadenas de reescritura en cualquier punto del mundo. Precisamente eso explica la cautela casi sagrada con la que operaron los participantes de la operación, la guardia, el médico, los mecánicos, las personas que sabían cómo conservar y cómo poner en marcha ese mecanismo. Y es por eso que un nombre en el manifiesto del 28 de abril de 1945, un hombre que según los partes oficiales había muerto 2 años antes, adquiere un sentido casi religioso y a la vez extremadamente verosímil. Si quieres, continúo y lo convierto en el siguiente bloque con el análisis de las páginas encontradas del cuaderno de laboratorio y las posibles consecuencias para el mundo de posguerra. Escribe Produlshay y seguimos. Esa carga valía más que el oro y los tesoros. Convertía una guerra mundial perdida en apenas una batalla perdida. Con su ayuda, se podía empezar otra guerra, silenciosa, invisible, una guerra por las mentes de los vencedores. Reescribir la memoria de los pueblos, borrar la voluntad de resistencia, reprogramar la historia. Por eso a bordo no estaba Hitler. El Führer quedó como símbolo y cadáver del poder. En 1945 estaba enfermo, destrozado, atado a inyecciones y desvanecimientos. El futuro no lo sostenía una gran figura, sino el Dr. Keynes y su técnica. Un futuro terrible, distópico, que la élite nazi quería implantar en el mundo. ¿Hacia dónde se dirigía el avión fantasma? El plan falso, pegado al manifiesto, señalaba Madrid, una clara desinformación. Un recorrido nocturno por la Francia ocupada por los aliados habría sido un suicidio. El análisis de combustible, velocidad y condiciones meteorológicas de aquella noche apuntaba en otra dirección, muy lejos, hacia el norte, a Noruega. La base secreta de la Kriegsmarine en Trondheim, un refugio de submarinos desde donde, meses después de la derrota, aún partían al mar los sumergibles de la serie 21, capaces de navegar autónomamente durante semanas. Surge una imagen aterradora. Un gigantesco Ju-390, volando a muy baja altura sobre el mar Báltico, aterriza en una pista polar o helada. El valioso contenedor Chimera 7 y el propio científico se transfieren con urgencia al submarino U-2511 bajo el mando de Adalbert Schnee, y luego el submarino desaparece en el océano. ¿Hacia dónde se dirigía el avión fantasma? El plan falso, pegado al manifiesto, señalaba a Madrid, una clara desinformación. Un recorrido nocturno por la Francia ocupada por los aliados habría sido un suicidio. El análisis de combustible, velocidad y condiciones meteorológicas de aquella noche apuntaba en otra dirección, muy lejos, hacia el norte, a Noruega. La base secreta de la Kriegsmarine en Trondheim, un refugio de submarinos desde donde meses después de la derrota aún partían al mar los sumergibles de la serie 21 capaces de navegar autónomamente durante semanas.
surge una imagen aterradora. Un gigantesco Ju-390, volando a muy baja altura sobre el mar Báltico, aterriza en una pista polar o helada y el valioso contenedor Quimera 7 y el propio científico se transfieren con urgencia al submarino U-2511 bajo el mando de Adelbert Schnee, y luego el submarino desaparece en el océano. ¿A dónde? ¿A la lejana Argentina, donde los esperaban los hombres de Pirón en la base secreta de la Nueva Suabia en la Antártida? ¿O aún más escalofriante, a los Estados Unidos por un acuerdo secreto de Cambler con representantes de la futura dirección de la CIA encabezados por Allen Dulles? La última página del cuaderno de laboratorio de Kynes en el archivo no da una respuesta directa, pero plantea una pregunta aún más grave. Entrada número 802, 27 de abril de 1945, Berlín. Preparativos de evacuación completados. Los compradores confirmaron la disponibilidad y garantizan la seguridad en la etapa final de la ruta, escribe Kynes. Añade con inquietante franqueza: ellos no saben qué están comprando. Creen que es simplemente una arma nueva para someter a los enemigos. No se dan cuenta que obtienen la clave misma de la esencia del poder. Quien posea tal tecnología decide qué se considera disidencia y quién sigue siendo humano. Kynes termina de otro modo. Su trabajo continuará, pero ya no por el Reich moribundo, sino en nombre de un nuevo orden lógico y racional. Esas líneas suenan como juramento, como profecía y como advertencia. Por eso, un contenedor y un nombre pudieron cambiar el curso de la historia. ¿Y por qué muchas potencias guardaron silencio mientras la verdad permanecía en la penumbra de los archivos? Un orden en el que no existan naciones, ni ideologías, ni conflictos. Solo la voluntad del operador y el silencio en las mentes de los demás. Así escribía Kynes, y por eso él no usa la palabra aliados, ni amigos, sino compradores. Y aquí nos enfrentamos a la pregunta principal. ¿Qué ocurrió después? Fue la tecnología del Dr. Kynes transferida a los estadounidenses y se convirtió en la base del tristemente célebre proyecto MK-Ultra, donde la CIA en la segunda mitad del siglo XX experimentó con psicofarmacología, estimulación cerebral por eco y programación de la personalidad. O la pista lleva a la URSS, donde en laboratorios cerrados del KGB ya desde finales de los años 40 se realizaban estudios sobre influencias neuroplásticas y la reconfiguración de reacciones conductuales. O tal vez, lo más inquietante, la verdad está en la tercera opción, que la tecnología pasó a manos de la organización Odessa, una red clandestina de antiguos nazis que, según rumores, se transformó en una estructura global de influencia, operando más allá de banderas y fronteras. El último avión que partió de Berlín no llevó simplemente oficiales nazis. Llevó un virus de control de la conciencia. No murió, se propagó, mutó. Hoy vive en todas partes, en nuestras pantallas, en las noticias, en la publicidad, en los algoritmos que dicen saber lo que deseamos. Y lo más inquietante es que no lo notamos, porque Kynes ya lo advirtió. La idea debe parecer propia. No sabemos dónde murió Victor Kynes. Tal vez vivió bajo otro nombre, observando cómo su creación, depurada de símbolos y banderas, se convertía en el cimiento de un nuevo orden. Y ahora, la pregunta que nadie quiere formular: si existe una tecnología capaz de moldear tus deseos, y si su poder reside en que tú no percibes la influencia, ¿cómo sabes que el pensamiento que acabas de tener realmente te pertenece?